Buenos días, mi nombre es Kera Hudson y hoy les voy a leer un ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe aceptar plenamente a personas LGBTQ y más? Y hoy nuestro ensayo se titula Una carta abierta a la Iglesia del Nazareno, mi mamá denominacional, por Libby Teder Hughes. Y le voy a contar más acerca de la autora al final del artículo. En esta parábola de una carta abierta, utilizo una analogía para imaginar a la iglesia del Nazareno como mamá, la madre denominacional que me alimentó, amó, educó y bendijo hasta mi vida adulta. Ella es también la mamá de la que he tenido que desvincularme en mi búsqueda personal de la práctica de la fe y el ministerio vocacional. Querida mamá, en tu vientre estaba a salvo en la cueva oscura de tu cuerpo, mientras Dios se deleitaba en tenerme neurona por nervio por célula. Dios me confió a ti, sabiendo que la sabiduría de tu paternidad me guiaría por el camino que debo seguir. Cuando nací, me sonreíste a los ojos, calmaste mis llantos dolorosos. Me dijiste que era amada y querida. Me susurraste que harías todo lo que estuviera a tu alcance para enseñarme sobre el amor de Dios. Poco después me dedicaste a la buena provisión de Dios, atestiguada por la congregación. Mientras te pertenecía a algo mucho, mucho más grande. En tu pecho encontré consuelo y alimento. Te escuché tararear coros de alabanza e himnos de fe, entregados por tu mamá y su mamá antes de ella. Sabía cuánto me amaba. Te deleitó verme desarrollarme como un ser humano creado a la buena y amorosa imagen de Dios. A tus pies jugué y absorbí las tradiciones de tu sistema de fe que vive y respira, arraigado en años de tradición y alimentado por generaciones fervientes de otros resilientes que anhelan la cercanía de Dios. Con tus ojos abiertos y el corazón tierno, confié en ti y confié en ellos. En tu mesa fui alimentada con el pan de vida, regada del pozo que nunca se seca. Estaba segura de mi amado. Tuve el desafío de entender la amabilidad como mi derecho de nacimiento, como una invitación abierta a otros humanos hambrientos para pertenecer y salvarse de una vida separada del amor. Me pediste que esparciera las deliciosas migas de pan por todos lados. En tu fuente bautismal fui sepultada a mis caminos separados y elevada al flujo viva en la comunión de Dios, comprometidos a ser transformados a la imagen del amor. A tu lado observé y crecí. Te imité como tú aspirabas a imitar a Dios. Di pasos tambaleantes en la fe, influenciada por los que me habían confiado la enseñanza. Estaba rodeada de maestros de escuela dominical y pastores de niños y niñas y facilitadores de caravanas y predicadores de coros y coros de fieles cantando esos mismos coros e himnos. Domingos, miércoles, avivamientos, campamentos, retiros, asambleas, ¡uf! Tantas cosas. Y asambleas generales, concursos, año tras año, aprendí a practicar la fe. En tus altares lloré en la búsqueda ferviente de conocer a Dios, tomando decisiones para seguirlo de todo corazón. Me arrepentí sinceramente cuando me encontré separada del amor de Dios. Desde tu vientre, Dios y yo comulgamos. Yo conocí a Dios y Dios me conocía a mí. Tú me introdujiste en la historia de Dios. Fue tan maravilloso como me enseñaste y más. Empecé a pensar por mí misma, como pequeña y curiosa, a través del puro idealismo de la juventud. Sinceramente quería darle sentido a la historia de Dios, nuestra historia. Me enseñaste que el fundador de nuestra tradición de fe, el reverendo Juan Wesley, quería que filtráramos nuestra expresión de fe a través de un cuadrilátero, un término tan inteligente, mamá, de razón, tradición, experiencia y escritura. Juntos contrastamos lo que me modelaste con lo que estaba experimentando como ser humano en el mundo.
Antes de ingresar a la escuela secundaria, en un altar de la Conferencia Nacional de Jóvenes, dije sí al llamado de Dios, al ministerio vocacional. Comprometí mi trayectoria a servir a Dios dentro de su sistema. Se sintió aterrador y grande, pero también liberador y grande. Asumí la responsabilidad sincera de heredar el manto de Nazareno. Pero mamá, a través de una pequeña grieta en los bordes de cómo te entendía y experimentaba, la disonancia se filtró. No todas las denominaciones eran como tú. No todos los cristianos se reunían para adorar como tú, o se organizaban, o creían, o exigían el cumplimiento de tus normas sociales. Algo sobre la versión de la historia que me contaste estaba fuera de lugar. Los modelos mentales y mis experiencias corporales no se integraban. Como todos los adolescentes sanos, te interrogué. Había formas en que tu práctica de fe estaba hiperindividualizada, demasiado atrapadas en la idea de la santidad en lugar de la práctica del amor. Mamá, creo que perdiste de vista la advertencia de Wesley de que no puede haber salvación hasta que todo sea salvo. Elegiste amar tu política, teología, política y manual, politía y manual más que a tu prójimo. El enfoque del mayor mandamiento de Jesús se volvió borroso. Usted afirmó que fuimos llamados a la santidad y apartados, pero ¿apartado de qué y con qué propósito? Invertiste tanta energía protegiéndonos a nosotros en lugar de buscar fervientemente el alimento de todo, especialmente de aquellos que acercaron una silla a la mesa con un aspecto completamente diferente a ti. Tal vez esta dinámica de golpear mi topo fue mi primera pista. Si hay demasiados otros o enemigos a los que temer, tal vez sea hora de repensar quién es realmente el enemigo. Después de todo, no hay miedo en el amor. Me sentí especialmente incómoda con las reglas estrictas que estableciste sobre la sexualidad humana. Tenía amigos que no encajaban en el molde que usted les prescribió como suficientemente sanos. Eran raros todos los colores del arco iris y eran hermosos. No estaban contaminados, impuros o repugnantes. Ellos también eran buscadores hambrientos del pan de vida, sedientos del agua que nunca se secará. Eran imaginativos, hospitalarios y buscadores de justicia como nosotros. Había un claro cambio de código que percibí entre lo que decías y cómo actuabas, y como un gusano del oído comenzó a abrirse camino a través de mi identificación como nazarena. Me entrenaste en el camino que debía seguir, pero las huellas ya no eran paralelas a mi experiencia y el razonamiento de a quién y cómo ama Dios. El Dios que se comunicaba conmigo también se deleitaba en la comunidad queer. Simplemente no hay otros, nosotros y ellos alrededor de la mesa de Dios. La distinción no existe. Te estabas comportando como si tuviéramos que acaparar las migas de pan de los hambrientos. Las huellas que resoplabas eran rígidas, orgullosas y temerosas. Invertiste tanta energía demostrando que las tuyas eran las únicas pistas que la santidad de Dios podía recorrer. Es como si llegaras a confiar más en tus creencias y suposiciones acerca de Dios que en Dios. Habías forzado a Dios a tu imagen y no podías confiar en el amor vivo detrás de tus suposiciones. ¿Ves la disonancia? Tú no arbitras la santidad, mamá. Dios lo hace. Y el amor de Dios es ilimitado. ¿Por qué el amor y la pertenencia que se me aplicaron cuando nací no se aplicarían a mis hermanos queer? ¿No te corresponde a ti decir de quién es el DNA, la identidad sexual y la expresión de género? En el amor de Dios simplemente no hay adentro ni afuera, a menos que decidamos separarnos de Él. Recordar la imagen, todos fuimos creados en Él. Cada ser humano con el que no estás de acuerdo o te niegas a entender se crea de la misma imagen. Soy muy querida por Dios y también lo es todo ser humano queer.
Elegimos la separación del amor de Dios cuando nuestras acciones bloquean la participación con ese amor. No por a quien amamos o cómo expresamos nuestra humanidad. Elegimos esa separación cuando afirmamos que estamos más dentro del círculo del amor que nuestro prójimo. Fuera de esas duras pistas, comencé a ser pionera en un nuevo camino de encarnar la fe que me dice, hay una misericordia amplia más allá de toda expectativa. Hay una feroz sabiduría interior conectada con mi muy buen cuerpo y mi muy buena sexualidad y todos los demás buenos cuerpos y sexualidades representados bajo el arco iris. Mientras te pertenecía a algo mucho, mucho más grande. Aprendí a confiar en esa pertenencia cuando tu versión de la verdad jugó como árbitro de quién está dentro de los límites y quién no. Dijiste que me estaba acercando demasiado a los límites, mamá, y no hay límites. Todos somos radicalmente amados, incluidos los hermanos queer. Fue agotador reconciliar la disonancia entre tu forma de estar en el mundo y mi nueva conciencia más allá de los delimitantes suposiciones y miedos. Quería quedarme al abrigo de nuestro hogar familiar. Quería abogar por los cambios que había probado como la misericordia salvaje de la inclusión, pero simplemente no podías escucharme. El orgullo, el miedo y la rigidez te impidieron estar dispuesta a escucharme y compartir lo que había descubierto sobre el amplio amor de Dios. Tuve que separarme de ti para permanecer fiel a Dios y seguir el llamado de mi vida en el ministerio vocacional. El manejo de la disonancia ya no servía para mi participación en la misión de hacer discípulos. Era demasiado constrictivo, mamá. Tuve que entregar mis credenciales. Tuve que desvincularme de ti. Siempre estaré impresa por tu identidad, mamá, pero la imagen completa del arco iris de Dios es la única que elegí reflejar. Fue realmente doloroso mirarte a los ojos y decirte esta verdad. Tus ojos brillaban con lágrimas cuando nos abrazamos y me giré para salir de nuestra casa. Aún así, has elegido no cambiar. He llegado a un acuerdo con esto. Me duele. Me duele que todavía tienes que experimentar del amado, el mismo que me tejió en tu vientre, de quien cantaste sobre mí a tu pecho, aquel de que me enseñaste en todas esas clases, escuela dominical, caravanas, avivamientos, campamentos, asambleas generales y de distrito, concursos de preguntas, conversaciones nocturnas en la universidad y concursos extenuantes en el seminario. Te has cerrado a ti misma, a una experiencia completa de Dios. Deleítese con la variedad de una familia asombrosamente diversa. Te extraño, mamá. Y más que eso, anhelo la experiencia más plena, más amplia, más esperanzadora y radicalmente inclusiva del amor de Dios que te estás perdiendo. Porque lo que rechazan y excluyen en los lugares del culto y gobierno y declaraciones de fe y manual y gobierno y teología, lo rechazan y excluyen casi al mismo Dios que pretenden honrar. Gracias, mamá, por nutrirme y educarme. Gracias por señalarme al Dios que está más allá de los rígidos caminos que todavía insistes en atravesar. Sin embargo, no tienes que tirarlo todo, mamá. ¿Sabes? La fe más allá de la identificación nazarena tiene las mismas raíces, solo que un fruto más hermoso y jugoso que él te has permitido el placer de saborear. Me pregunto si le gustaría explorar cómo es Dios fuera de las perlas de tradición y creencias limitantes. Si alguna vez lo haces, un arco iris increíblemente bendecida de humanos te dará la bienvenida con ojos brillantes. Entra, el agua es ancha. De las ondulantes mareas del amor profundo e ilimitado de Dios, bailan refracciones arcoíris de bondad. A la comunidad queer le encantaría mostrarte cuán profundas y amplias son las corrientes de misericordia. Con todo el amor de mi corazón, Libby. La historia del fondo de esta carta es esta. Soy una ex ministra licenciada del Distrito de la
en la iglesia del Nazareno, educada y graduada con honores y premios reconocidos de instituciones nazarenas y de educación superior. Estaba buscando la ordenación cuando tomé la dolorosa pero liberadora decisión de separarme de mi mamá denominacional. Ahora, como nazarena, yo era tan pura como los demás, heredando un legado de fieles cristianos, muchos de los cuales arraigaron sus vocaciones en su suelo. Mi familia eran pastores nazarenos, misioneros, plantadores de iglesia, profesores, administradores y un líder denominacional de alto level. Mis padres, hermano, tío y primo, tres abuelos maternos, dos de los cuales eran mujeres, bisabuelo, abuela y tatarabuela, son o fueron todos ministros nazarenos ordenados. Un legado tan hermoso para ser dotada, especialmente en la rara forma de mujeres validadas en este llamado. Amé, dirigí, ministré y trabajé por el cambio dentro de sus límites hasta que cumplí de 28 años de edad. Y luego decidí irme porque me di cuenta de que ya no podía pertenecer a esa denominación en particular y permanecer fiel a mi llamado. Cuando usé mi intelecto y experiencia para medir el asunto de la inclusión queer completa en el cuerpo de Cristo a través de la lente de las escrituras y la tradición, mi mamá estaba dolorosamente ausente. El amor de Dios era más profundo, más amplio y más colorido de lo que su estrecha apertura me pedía que percibiera. La fiesta de Dios se celebró alrededor de una mesa más inclusiva de lo que me dijeron que pusiera. Elegí reunirme con otras personas hambrientas en el exilio alrededor de esa mesa y nutrirme del Evangelio misericordioso que había venido a atesorar. Al mismo que mi mamá me enseñó a buscar, no me he arrepentido ni una sola vez de esta elección en la década transcurrida desde entonces. Finalmente, quiero ofrecer una invitación para cualquiera de ustedes que busque mesas más amplias e inclusivas fuera de las paredes de mamá. Únase a nosotros. El desierto exiliado puede estar lleno de dolor y pérdida, y puede estar lleno de dulce alimento y oasis. El amor de Dios es lo suficientemente profundo, la mesa de Dios lo suficientemente amplia. Por favor, confía en mí en esto. Para cualquiera de ustedes que busque mesas más inclusivas dentro de las paredes de mamá, considere cómo organizar sus esfuerzos en nombre de los otros, especialmente los que no tienen voz. Se integran la política, las declaraciones de fe, la teología y práctica de la denominación de mamá con una teología de amor. Pregúntate, ¿quién falta en la mesa y por qué? Para cualquiera de ustedes que resista la moraleja de la parábola, que las paredes de mamá impiden la entrada a aquellos que se supone que deben ser invitados a entrar, considere lo que cree y ha experimentado acerca de los humanos creados a la imagen de Dios. ¿Es una imagen de miedo, una imagen de exclusión, una imagen que arbitre quién está dentro y quién está fuera? ¿Por qué? ¿Por qué no? Amadísimos, Dios nos amó primero. Actuemos como tal. Que el amor sea siempre nuestra brújula. Libby Teder Hughes es reverenda, entrenadora, autora y oradora. Ella ofrece su presencia al mundo como partera espiritual, creadora de palabras y resonadora humana. Ella cree que siempre hay lugar para uno más alrededor de la mesa, tanto en el hogar como en la familia de Dios, y que la generosa hospitalidad pueda sanar al mundo y lo hará. Puedes localizarla en inglés se llama thetablecasper.org. THETABLECASPER.org. Gracias por escucharnos esta tarde.